Bonjour à tous. Si on remonte 4, 5 générations dans ma famille, mon nom serait Raoul, mais Pantello Otassé, et je serai ici aux Pyrénées. Comme la famille Otassé est déplacée en Argentine, j'ai perdu le français. Le français n'était pas une langue conviviale, c'est seulement la langue de la communication. Je m'excuse donc pour parler ce français académique, disons comme ça. Je remercie Modeste par l'invitation à présider la table, la première table aujourd'hui. Marie-Christine Séguin de l'Institut catholique de Toulouse va ouvrir la séance et nous écoutons avec plaisir. Marie-Christine. Pues empiezo rápido. Primero, lo que quiero señalar es que hice un PowerPoint con los argumentos en español porque pensé luego que sería más fácil para la gente que habla inglés. Entonces es un poco redundante para la gente que habla castellano, porque en realidad no es tan difícil ni complicado. Entonces, esto es nada más para hacer más cómodo la comunicación, ¿no? Pues entonces lo que quiero señalar son algunas tradiciones poéticas que favorecen la expresión del poema extenso en la cuenca hispana insular del Caribe. Esto es entre Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana. Luego me interrogo sobre los procesos de transformación que reflejan las prácticas actuales con la ilustración de 3 poemas y a partir de esta lectura me planteo una hipótesis para calificar la naturaleza del moderno poema extenso. Pues entonces subrayo 3 expresiones poéticas que puse aquí, tradicionales, venidas de Europa, que se hallan en los 3 países. Se trata de la poesía de la escuela salmantina, de la forma poética de la décima y de la corriente del barroco que combinan a la extensión de la palabra. Las 3, por el aspecto de aprendizaje y de elaboración de normas y reformas que invitaban a nuevas costumbres sociales, lo que para mí ofrece una simetría entre pensamiento, lo filosófico y la construcción versificada. Luego, por el aspecto estilístico, en la acepción de las modalidades del juego, por ejemplo, con la sátira, que induce controversias, argumentos, y si bien la forma de la décima está cerrada, en realidad no lo es, por su carácter propio de la improvisación, que como lo plantea Alexis Díaz Pimienta en un artículo, y también Maximiano Trapejo, dice que la dinámica interna de la improvisación convoca digresión de géneros e invita a una gravitación léxica. Entonces, esta décima, por cerrada que parezca, tiene aperturas. Tercero, se trata también de las particularidades estilísticas del barroco, con el juego de la alternancia, dispersión, sobreabundancia, etc. Y por fin, por un aspecto de modo más conceptual de la apertura pragmática y pragmalingüística, en el sentido primero, de enunciados que vinculan informaciones implícitas y lo que engendra, por supuesto, un espacio favorable a más extensión de la palabra y mayor caudal. De entrada, el carácter de la poesía filosófica ilustra fundamentalmente la pragmática, con que se pretendía en la época, de algún modo, reformar las costumbres, con el medio de la fábula, del epigrama, de la sátira y de la décima. Ejemplo en Cuba, con José María Heredia, que pertenecía a la escuela salmantina. Yo puse unos de sus poemas, que son los más conocidos, que son los poemas cívicos, los poemas filosóficos o revolucionarios incluso,
Luego, pasamos en Puerto Rico, por ejemplo, con Manuel Justo de Rubalcaba, que es cubano, pero que escribió en Puerto Rico, con sus décimas, sus silvas y sonetos morales y hasta cantos, y también con Alejandro de Tapia y Rivera, con la escritura de un poema gigantesco que se llama La Sataneada, y que se dice que es un poema compuesto con 30 mortales cantos, que es un confuso centón de todo género. También un ejemplo para la República Dominicana, donde el género popular de la décima, de la ensaladilla o del pasquín, se desarrollaba al igual que en Cuba, con este señor Juan Antonio Alix, que tuvo el apodo del cantor del yaque, y que usó el empleo del lenguaje del campesino del norte de la localidad de Cibao, en sus décimas y décimas políticas. También pensé y me encontré con un poema de Salomé Ureña de Enríquez, que yo conocía por su lírica, pero escribió un poema épico que se llama Anacaona, dedicado a una diosa taína, y que entonces rinde homenaje a toda una mitología tradicional. Pues para sintetizar esta primera parte, elijo adelantar la cuestión pragmática a partir de la presuposición de la que trata Oswald Ducrot, por ejemplo, que plantea que una de las mayores fuentes de creatividad lingüística es a raíz de que ciertas expresiones lingüísticas requieren que los interlocutores compartan las creencias para entenderse de manera adecuada. Y evidentemente las circunstancias de la época eran que todas las modalidades lingüísticas y culturales convergían. Además, recuerda Eloísa Rivera en un estudio que se llama La poesía en Puerto Rico antes de 1843, que el viaje en sí, la distancia recorrida, era como un verdadero espacio desplegado que iba a transformar los presupuestos culturales y lingüísticos de los viajantes. Dice ella que al cruzar el mar, esos hombres habían adquirido una sensibilidad nueva y si bien escribían como españoles, la visión de las tierras descubiertas les daba una modalidad distinta. La lengua se hizo aterciopelada, el tono se volvió mesurado y la imagen tenía más brillantez. Entonces, los llamados yoes no resultan solo de una presencia heterogénea. No solo la confluencia transforma el sujeto lírico, que tiene que encontrar su ritmo, tiene que encontrar su propia cercanía, porque en realidad, ¿qué es el ritmo? Sino encontrar su espacio y su tiempo. ¿Qué es el ritmo? Sino es ordenar una identidad contrariada por la movilidad. A través de la distancia y de la confluencia nace su propia cercanía y su modo de ver la luz nueva, que a la par camina hacia la evolución de una estética del placer que proporciona el fenómeno físico de la luz del Caribe, como lo dice también Antonio Benítez Rojo en su ensayo La isla que se repite, cubano, que dice que esta luz produce fenómenos de reflexión que desencadenan performances ópticas espectaculares y que casi siempre inducen placer, cuanto menos curiosidad. Estos términos de refracción, de juegos ópticos y de placer y curiosidad dejan entender procesos sensoriales que inducen una expresión que supere las propias órbitas de la poesía española del siglo XVIII. Entonces, propongo subrayar algunas modalidades de transformación y de desenvolvimiento de estas tradiciones, ¿no? Dice Lezama Lima en su antología de poesía cubana, nuestra isla comienza su historia dentro de la poesía. La imagen y la fábula y los prodigios establecen su reino desde nuestra fundamentación.
Pues bien, si esta perspectiva se entiende a partir de la capacidad de José Lezama Lima de congregar los hechos alrededor de la fabulación, las visiones y las seducciones resultan tan fecundas en Puerto Rico y en la República Dominicana, en donde la primera alusión a la isla se hace con octavas reales y con también versos de un capitán que se llama Gonzalo Fernández de Oviedes y Valdés, que de un modo empírico y sin escrúpulos de estilo lograron describir en versos, acompañados de difusos comentarios, la historia natural de la isla. Pues entonces la expresión lírica de Morfogénesis ilustra la estética desestructurada del neobarroco, con este aspecto fragmentario que permite encontrar una forma inconclusa, una obra abierta de un todo. Recuerda Severo Sarduy en Barroco que el neobarroco es el reflejo necesariamente pulverizado de un saber que ya no está apaciblemente cerrado sobre sí mismo. Es el arte del destronamiento y de la discusión. Todo esto funciona como el dispositivo que define el poema largo, como también lo dice José Rastroyo Torres en su ensayo, porque dice que en ello cabe el hibridismo, el carácter fragmentario, que son caracteres consustanciales al moderno poema de largo aliento. Paremos también en algunos procedimientos pragmalingüísticos a partir de la propuesta de Édouard Glissant en su Poética de la Relación, que engendra, según yo, una cierta práctica de que él dice, cito y traduzco, todo se puede decir, y que presenta un modelo, cito y traduzco, de otra economía de la palabra. Aquella relación del lenguaje al contexto tiene sentido, es la expresión de lo americano, en las dimensiones de las memorias, de las relaciones y de la capacidad constructiva y fabulativa. El procedimiento aclara la dimensión conceptual de una poesía extensa, puesto que trabajar en restituir lo perdido, lo olvidado, lo ocultado, pertenece a una expresión más extensa. Cito y traduzco luego también Édouard Glissant, que dice: las artimañas del criollo, por no poder decidir de las estructuras patentes de su lengua, dependiente de las estructuras alienadas, corto, el locutor criollo multiplicó las artimañas lingüísticas para que sobreviva la lengua. Y luego escalona el criollo, ¿no? En varios escalones que empiezan por el criollo estándar, el criollo funcional, y llegamos a un criollo que me interesa, que es el criollo equívoco. Este criollo equívoco dice que existe por la voluntad de desvelar y ocultar por turno significados dentro y detrás de lo que es la imagen. Este mecanismo, el mecanismo funciona a partir de un flujo de significantes que se aparentan a un movimiento rítmico de pliegue y despliegue, que Antonio Benítez Rojo recuerda, que ilustra el flujo poético del Caribe insular y que tiene que ver con el desenvolvimiento del neobarroco y también de la décima popular. Ejemplo entonces en Cuba, con la poética neobarroca de Lezama Lima, que son, en la que se hacen sustanciales de la creación del poema, la alternancia, la oscuridad, la claridad, las contradicciones. Ejemplo con los poemas de Dulce María Loinas, que acentúan el aspecto dinámico de la poesía. También con la poesía de Olga Noya en Puerto Rico, menos conocida, pero también interesante, sobre todo con un poemario que se llama Dulce Hombre Prohibido, que es un poema como reflexivo, con un ritmo muy lento, y que propone entonces un diálogo entre confluencias de géneros. Y pensé también los poemas de Franklin Mieses Burgos, que pertenecen a la corriente de la poesía sorprendida, en la que vuelvo a hablar luego,
Es una poesía que funciona como una revelación del hombre en frente del fenómeno poético. Pues entonces, estos poetas pertenecen por estas obras, sobre todo, en la práctica de la poesía extensa, de escritura de una poesía extensa. En tercer y último punto, en la actualidad, los mecanismos que favorecen la extensión de la palabra poética son la poética del pensar, la línea contrapuntística y tercero, la ciencia ecléctica. Los tres participan de, según yo, un proceso del poema largo, bajo modelos distintos, como se pueden ver en los ejemplares que os dejé, en la ilustración de 3 poemas y, por ejemplo, con el arte poética de José Marmol, que es un poema prosaico que concentra una multitud de acciones imperativas alrededor de un centro, y estas acciones el poema tiene que cumplirlas para revelarse, y funciona también con reiteraciones y la anáfora final que ordena un ritmo repetitivo. Luego con el poema Cuba de Guillermo Rodríguez Rivera, es un poema canto épico que acaba de salir. Yo solo apunté las 3 primeras partes del canto y la primera página del canto. Y me parece que finge como romería del poeta, a partir de múltiples referencias míticas desacralizadas. Y también otra forma, se ven que son todos muy distintos los poemas. El último poema pertenece a Edgar Nieves Mieles. Este poema tiene un título ya demasiado largo. Lo puse entero para que podáis verlo. Este poema instaura en realidad nuevas cronotopías y una isotopía poética muy moderna, de la que voy a hablar. Si tengo un poco de tiempo, 1 minuto para hablar de cada poema. Okay. El poema de José Marmol integra entonces 2 esquemas fundamentales de la percepción, la emoción y la razón. Podríamos decir que muestra técnica y pasión. En esto ilustra la corriente de la poética del pensar, del que se dice que es creador. Esta corriente que dice vencer el divorcio entre la filosofía y la poesía. En realidad este método resulta como el desenvolvimiento de muchas tradiciones, a partir de la poesía filosófica salmantina, como hemos visto, pasando por María Zambrano, cuando argumenta sobre el poema, pensar el poema, y María Zambrana a partir de Miguel de Unamuno, con su credo poético, que empieza a querer adaptar el verso español a la meditación filosófica. Pues bien, y todo esto confluye en la poesía dominicana con, por ejemplo, también la metafísica del movimiento posthumista en los años 20, con el pensamiento luego de la poesía sorprendida en los años 40, y luego la que se conoce más, supongo que la conocéis bien, que es la poesía del pluralismo. El manifiesto se escribió en el 74 con Manuel Ruedas, y esta poesía acaba como una concentración de todas estas corrientes que acaba por afirmar que no hay ninguna disquisición entre el pensar y el sentir, y entre el lenguaje y la conceptualización. Pues queda claro que la idea es esa, de mezclarlo todo y de hacer que se confluye todo. Bueno, del poema Cuba, de Guillermo Rodríguez Rivera, se dice que primero es una lectura irónica del poema de Joaquín Lorenzo Loaces, escrito en 1854 en Cuba, que era un verdadero canto mítico a Cuba. La diferencia, evidentemente, con este poema del siglo XIX es que pasamos del tiempo de la analogía, del mito, al tiempo de la conciencia de la historia. Entonces, como podemos decir que pasa a una analogía rota del tiempo, a un desgarro, y entonces son rasgos
en realidad que pertenecen al poema largo. Lo que me interesó más es este valor recipiendario de la poesía de los Caribes, puede ser que exista en otra parte, que permite convertir lo vivo en hermenéutico, proceso en el que lo real, sin forma, se convierte en una figuración, en que las interpretaciones se vuelven aplicaciones de procesos lingüísticos y culturales, y en la que la condición de isleño, yo creo, no es limitante para aprender las significaciones. Si tengo para acabar con... Sí, también. Estoy a 20 líneas de concluir. Okay. En este sentido... 25. Okay. En este sentido va la línea contrapuntística de la que nos comenta Alberto Martínez Márquez en su antología que se llama El límite volcado. Dice, la línea contrapuntística lo dice en verso, es un manifiesto que lo dice en verso, que no divide, que no escinde, pero disloca, disocia. Es la continuidad de lo discontinuo, trasiego de formas, de dispersión, por donde el signo deviene poema. Es la inscripción del borde, del contorno, del filo que se desdobla, mostrando una secuencia de pliegues interminables. Es este contrapunteo que Antonio Benítez Rojo elige alzar a la forma elaborada de un discurso y que dice que parece una rumba desde los Caribes, mientras que en Europa se considera como barroco. Es una de las mejores representaciones de este discurso diferenciado que se lee en una praxis artística filosófica que se llama la ciencia ecléctica. Revelado por José Liboy Herba, un escritor de grupo que pertenece a la generación de los poetas de los 80 en Puerto Rico, y al que rinden, creo, mayores aclaraciones los poemas de Edgardo Nieves Mieles, de esta práctica. Este poema es un diálogo intertextual incesante. Se dice que es una heteroglosia discursiva, donde prevalece la necesidad de desafiar la expresividad y que es una representación capaz de convertirse en una experiencia imaginaria. Pues entonces, yo acabo con esto para plantearme unas hipótesis de caracterización del poema extenso en conclusión. A modo de conclusión, entonces, al igual que decenas de poemas épicos se escribieron cuando se desarrolló lo que era considerado como la nueva potencia mundial estadounidense, las circunstancias en los Caribes, aquellas de las colonias, independencias y luchas nacionales, permitieron la expresión de una poesía referencial en el que el sujeto lírico se diluía en el relato de los acontecimientos. En la poesía de los poemas largos de hoy, habría que visitar de nuevo los enlaces entre la tonalidad de la poesía lírica y de la poesía épica, puesto que ciertas características del poema épico, también del poema lírico, se identifican al poema extenso de hoy. Por ejemplo, cuando el poema extenso de hoy narra los acontecimientos del mundo, no elude la emoción en primera persona. Si las circunstancias históricas han favorecido el asentamiento del poema extenso, se lee que a pesar de diferencias formales, como lo podéis ver con la ilustración de estos tres poemas, son las realidades de las representaciones multilingüísticas que hoy crean una sintonía, creo, característica de todos ellos. Entonces me pregunto si no será eso la dimensión fundadora de los poemas extensos, si también no serán las pequeñas historias y sobre todo con sus variaciones, las variaciones sutiles y mínimas que han reemplazado la historia hegemónica de la épica. Entonces nada más, pensaba también, me pregunté también sobre cómo, en qué regla del discurso podría funcionar, y me vino la idea de que la operación de la inferencia que pongo aquí, ¿la pongo o no la pongo? Sí la pongo. Pensé que
caracterizaba bastante bien la forma del proceso de pensar la apertura de las situaciones y del discurso en el poema largo, porque se dice que libera de las obligaciones, de las verdades universales, esta operación de la inferencia, abre el campo de la relación, no estamos entre dos referentes, sino que se abre referencia entre medias. Y entonces esto me parece como un razonamiento que permite, por ende, que las pequeñas historias se poeticen y se alarguen a partir de este discurso. Ya acabé. Muy bien. Muchas gracias. Ya.